Bien. Esta clase del día de hoy, como decía, es para resolver algunas dudas que ustedes hayan tenido a medida que van haciendo el trabajo, el cual se solicitó como encargo 2. Me han llegado hartos correos preguntando cosas específicas, lo he ido respondiendo, si no me equivoco, ya los respondí todos. Y sí, creo que hay hartas preguntas sí que me llegan al correo que son cuestiones que dije en clase. Así que miren las diapos, porfa, chiquillos. Miren los videos, pues si están en YouTube. Pueden meterse en el canal de YouTube para poder verlo. Buscar la cuestión específica, no es necesario verlo todo, ¿no? Siempre tienen eso como material a favor. Considérenlo así. Eh, ya pues, entonces, cualquier duda que tengan, acá estoy. Profe, Dime. bueno, yo estaba ayer, volví a ver las clases Mm, y también me guié por los PPT que tenía y todo, pero me surgió una duda que es cómo diferenciar una puerta ujú, con una ventana que se abre así como la puerta, por decir así. ujú. Como una ventana batiente. Claro, Ujú. la única diferencia es que la ventana va como una línea en los muros. ¿O va Eh, otra diferencia? una línea al medio, ¿cierto? La hoja Sí, del... Sí, sí, en rigor esa sería la diferencia. la única. Así es, así es. Ah, ya, entonces estoy bien. Es Sí, que tenía esa inquietud. dale, no hay problema. Así es. Gracias a ti. Aprovechen, chiquillos. Que ese sueño. Profe, Escucho. yo tenía una duda con el tema de, ¿cómo explicar? No me acuerdo específicamente cómo se llamaba, pero donde hay que dibujarla como la casa desde afuera, La elevación. la elevación. Ujú. Usted dijo que si podíamos le hiciéramos como los cimientos, ¿cierto? No, eso es más en el corte. En la elevación es complicado ponerle los cimientos. Normalmente no se ponen. Entonces en el corte, ¿de qué Ujú. forma tendría que como hacerlo o poner los cimientos? Porque yo no sé qué cimientos tiene mi casa. Sí, es que a eso me refería con que si cachan cómo son, pónganlos, pero si no, no los pongan. Si Eh, no, solamente corto hasta donde yo veo. sí, sí, mira, déjame dibujar lo que debería hacer en esa parte. Voy a compartir la pantalla. Sí, es un tema, el tema de los sobrecimientos y los cimientos. Lo normal es que uno dibuja, por ejemplo, espérame, ay, la L, no, la M, no, la Q. Uno normalmente tiene como, digamos, el muro, ¿cierto? Con la valorización de líneas que corresponda, etcétera, ¿no? Y o sea, este muro se ubica normalmente sobre una cuestión que llamamos sobrecimiento. Estamos hablando de una estructura de ladrillos como común y corriente. Una estructura de madera es otro cuento, ¿no? Pero este sobrecimiento tiene un ancho a veces que varía. Si esta cuestión mide 14, que normalmente es como mide un ladrillo artesanal, eh, esta cuestión alcanza los 20, por ejemplo, o 18 centímetros de ancho. Y el alto alcanza a ser a veces 30 o 40 centímetros. Debajo de esta cuestión es cuando aparece la fundación y esa cuestión sí que nadie, o sea, quien no tenga el plano sería muy re difícil saber cuánto tiene de profundidad. Pero normalmente es una cosa así. Este sobrecimiento que básicamente viene a tomar el muro en cada uno de la parte donde el muro toca el piso, ¿no? Es como una especie de patita, ¿no? Del muro. Y como este sobrecimiento va acompañando al muro en cada momento que toca el piso, se considera y se llama zapata corrida. Es una fundación, un tipo de fundación la cual no es puntual, ¿no? No es que uno tenga como unos pollos o unos como, lo voy a dibujar. Como por ejemplo, aquí tengo un palo, ¿no? Y acá tengo un elemento. Y este elemento es independiente y recibe únicamente esto. Normalmente estas cuestiones tienen como un fierro adentro. Está ese tipo de fundación. Pero la otra que digo yo es la zapata corrida. Y la zapata corrida, si nosotros miráramos este mismo muro por el lado, el sobrecimiento acompaña al muro en su totalidad.
A ver, voy a ponerlo al lado. Aquí, por ejemplo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque si alguien tiene la noción de cómo es el sobrecimiento, en el corte sería bueno que lo dibujase con esa forma, ¿no? Sobrecimiento y cimiento. Lógicamente, si nosotros buscamos entender el sobrecimiento de mejor, o sea, el sistema de fundación de mejor manera, vamos a comprender que abajo hay un emplantillado, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente el uso de terreno, ¿no? El nivel de uso de terreno queda como más o menos en esta corte, como en esta línea, que seguramente unos 15 centímetros o 20 centímetros más abajo de la parte superior del sobrecimiento. Y normalmente el sobrecimiento también recibe el radier, que podríamos hablar acá arriba, ¿no? De la superficie de la vivienda, por adentro me refiero. Entonces, esto vendría a ser, a ver, podríamos pegarle una churada aquí. Espérenme, Eso debería ser terreno natural, ¿cierto? Con algún ripio y alguna gravilla que va entre medio para poder afirmar bien de buena manera el radier, por supuesto. Insisto, si nosotros nos dedicásemos a estudiar las fundaciones, nos daríamos cuenta que son un montón de cosas. Pero me interesa comprender de que esta cuestión tiene un sobrecimiento y un cimiento abajo. ¿Dónde están las gradientes? No, patterns. Voy a poner un pattern. Básico. Yo quiero verlo más grande, ¿no? Aquí se ve más grande, ¿no? Oiga, profe, Escucho. todo eso se dibujaría como uno solo, ¿no? ¿Qué cosa? Cimiento y sobrecimiento. Sí, pero en el momento donde ustedes dibujan el muro, sí, debería verse eso. Mira, No, pues pero me si es que- así como uno solo, po, como un solo, sin esa línea de que se separan. sí, en rigor sí, debería dibujarse con un sólido entero. En la escala en la que estamos trabajando se vería de ese modo. Ahora, insisto, si alguien no cacha bien cómo el sobrecimiento y eso, puede dibujar únicamente esto, ¿no? Y por eso lo había dibujado así. Solamente eso. El muro, comprender de que hay algo abajo, ¿no? Pero el radier con su ancho específico o el piso, que debe tener un ancho, ¿no? Que debe tener una escuadrilla que puede oscilar entre, no sé, 10, 12, 15 centímetros. Más si es que esta cuestión arriba tiene, digamos, una cava de cerámica, por ejemplo. Yo con dibujarlo así, en el corte, el muro y la relación con el, con el radiero, con la superficie, estará bien, creo yo por la escala en la que estamos trabajando. Si nosotros hiciésemos unos planos de escala 1.20, 1.15, otro gallo cantaría. Ahí tendríamos que poner básicamente absolutamente todo. Tendríamos que poner esto que menciono, el cimiento, el sobrecimiento, e incluso el emplantillado, incluso la capa de ripio que menciono, que el emplantillado es una cuestión como más o menos diagonal, así como, bueno, algún día lo van a ver en clases de estructura, ¿no? Pero es más o menos una cuestión así. Y sí, esta cuestión tampoco llega a la Tierra hasta arriba, ¿no? Hay un encamado de otro material, generalmente ripio, entre medio, entonces esta cuestión como que tiene otra capa acá. ¿Qué más? Uno normalmente dibuja la enferradura de esta cuestión, además, ¿no? El sobrecimiento es la viga de piso en rigor. Y como viga, normalmente tiene, por supuesto, su enfierradura, y la enfierradura se dibuja así, con los fierros que van hacia nosotros, ¿cierto? Y no sé, le estoy contando esto no para meterle el mío ni nada, pero esto es lo que se dibuja cuando tenía una escala como mayor, ¿no? Y estás enfocándote un poco más a hablar precisamente de la estructura de nuestra cuestión. También, si esta cuestión fuese de ladrillo, en rigor yo tendría que dibujar ladrillo por ladrillo, no estaríamos dibujando únicamente el ancho del muro. Tendríamos que dibujar el espaciado, ¿cierto? Del mortero que va pegando precisamente el ladrillo y cada uno de esos hacia arriba, etcétera, 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 etcétera. Y ahí como que estaría tomando forma un plano como de una escala como más cercana, ¿no? Más mayor. Nosotros lo que le pedimos es que ustedes dibujen con una valorización de línea esto, el piso, esto y el ancho del muro que corresponda. Y como digo, para repetir una última más, si alguien se aventura en hablar del sobrecimiento y el cimiento, básicamente lo que tendría que hacer, lo que tendría que hacer es sumarle el cuadradito extra acá abajo. Y claro, el compañero preguntaba si esta cuestión era continua o no. Sí, en realidad puede ser continua. En realidad, ahora que lo pienso, no sé si tenga que ser continua. Tendría que pensarlo.
Normalmente se dibuja el sobrecimiento, incluso ahora que lo veo, sí, se dibuja el sobrecimiento. El cimiento como que normalmente como que se obvia un poco en estos cortes de esta escala. Pero es una cosa así, por ahí. Entonces tienen esas dos opciones, dibujarlo simple o dibujarlo con lo que ustedes conocen respecto al cimiento y al sobrecimiento. El cielo falso, ¿cómo se dibujaría? O sea, ¿solo una línea Dos o no, líneas. dos líneas? Sí, en rigor todo tiene un grosor, no existe nada de papel en una casa, entonces lo que tendrías que dibujar en el cielo sería dibujarlo con el ancho que corresponda de ese cielo, ¿cierto? No sé, una cosa así, por ejemplo. Y aquí seguramente tenía un alero, y aquí va la cubierta, ¿cierto? A lo mejor. En ese caso, a lo mejor sería bueno que dibujaran esta cuestión, si ustedes tienen conocimiento así. Si no, en realidad, podrían hacer como tú dices, una sola línea y poner, digamos, que básicamente desde aquí hasta arriba está todo el tema de la cubierta y no hay nada habitable. Sí, en realidad, olvídalo. Me retracto, perdón. Ponle una línea nomás. Y el resto que sea básicamente el tema de la cubierta con la otra línea que se va a convertir en la parte superior de la cubierta. Con eso será suficiente, creo yo. Sí, confirmo. Eso. Más preguntas, más preguntas. Profe, Escucho. ¿y si mi casa, por ejemplo, el techo no es a dos aguas, cómo lo dibujo? Depende de dónde la estoy mirando. Puede ser un muro. Espera, me escucho dos veces. Tú podéis tener una cuestión de una casa de un agua, por ejemplo. En cuyo caso, si la dibujáis de lado, sería una cuestión así, ¿cierto? Por ejemplo, a lo mejor tiene un alero para allá. No sé. Si tú miráis eso, no por el lado, sino que lo miráis de frente, ese alero se va a ver recto, por supuesto. Sería una cuestión así. Sí, es que mirado desde cualquier ángulo, son como varios, así como uniones. Varios, No, no tiene ninguna parte que sea plana. ya, entonces tiene más de dos aguas, tiene mucha agua. Muchas, sí. Ya. Puch, lo lamento. Ahí tenéis que retar al arquitecto que hizo eso. Pero tendríais que, no sé, po, o sea, si tú lo miráis de elevación, en algún momento, por ejemplo, sí vais a tener una línea donde separáis a lo mejor lo que es el muro hacia abajo, ¿cierto? Dibujarlo rápido como el muro, por ejemplo, a lo mejor, no sé, una cuestión así, a lo mejor aquí aparecerá una puerta, si es que la tenía, a lo mejor aquí aparecerá una ventana, a la ventana le vais a dibujar el marco, por supuesto, yo estoy haciendo el ejemplo y toda esa cuestión. A lo mejor tenéis dos ventanas acá, no sé, ponte tú. Y sí, tú podés decir, sí, es complejo mi cubierta, pero sin embargo yo puedo entender de que es la composición de, por ejemplo, un triángulo que a lo mejor está normalmente como el gusto por la simetría, pero está como, digamos, centradito a la puerta, por ejemplo, y luego tenía a lo mejor esta cuestión y a lo mejor acá se forma, por ejemplo, otro triángulo. Intenta descomponer esa cubierta que tú dices que, pues, que se ve enredada, pero en realidad a lo mejor debe tener alguna lógica inscrita, a lo mejor es una cuestión así. Por ejemplo, y si tú miráis esto desde arriba y tenéis que dibujar la planta por ejemplo, espérate, aprieta esta cuestión. La planta de cubierta, tendríais que a lo mejor dibujar esta cuestión acá, 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 por ejemplo, acá. Ya, esta es una cuestión como... espérate, voy a corregir esto para que tenga más sentido con mi propuesta, ¿eh? Ando como por ahí, esto como por acá. La cubierta que estoy dibujando es esta misma que está acá. Entonces, esta cuestión de que está acá es esta cuestión que está acá. Esta cuestión que está acá, esta cuestión que está acá. Entonces, yo pensaría, como esta cuestión remata acá, de que mi cubierta, en la planta de cubierta, ¿no? Que es algo que no le estoy pidiendo, chiquillos, no se asusten. Sería una cuestión así. Hay dos aguas que están al fondo y hay acá dos aguas, cuatro aguas en rigor que salen, se desprenden de ella. Entonces uno tendría que pensar más o menos que esta cubierta funcionaría. Por ejemplo, algo así. Intenta ver tu casa, por ejemplo, Sí, desde Google Earth. algo así es. Tiene Sí, como... Alguna vez que me subí al techo tiene como cuatro o cinco esas como puntas. claro. ¿No significaría más entonces de que tu casa en rigor son varios triángulos?
Pero en ese caso es más o menos lo mismo que explico. Intenta observar bien la elevación que vaya a dibujar y comprende cuáles son los triángulos que se ven desde ahí. Como por ejemplo en este, si lo veo desde arriba, aquí serían dos triángulos que se muestran hacia mí y se vería esta parte de esta agua que va en el otro sentido, por lo tanto esa se ve como en una línea recta. Ya. Gracias, profe. Dale, buena suerte. ¿Quién más? Profe, Escucho. en los ejes a todos los muros se le pone un eje o cómo funciona eso de las primas y todo eso. Mira, a los muros que son más gruesos, a los muros que son, por ejemplo, de ladrillo, que tienen una estructura de acero, de hormigón con acero, ¿no? Normalmente sostienen ejes, ¿no? Si estamos hablando de un tabique o de un muro mucho más delgado, como por ejemplo una estructura de madera que a lo mejor divide un closet o divide una habitación de otra, o de repente incluso los baños tienen muros que son mucho más delgados y que están hechos de un material distinto. Normalmente esas cuestiones, como son delgadas, no se consideran estructurales, por lo tanto no se les considera poner eje. Una vez comprendido eso, de que a lo mejor solamente considerando los muros importantes, ver cuáles son los ejes y obviando cuáles son los tabiques, si existe un muro que está muy cerca del muro siguiente, ahí es donde yo consideraría ponerle como, por ejemplo, A y A', lo que mencionaba. Si es que el muro está como más separado, en realidad yo le pondría eje A y al siguiente eje B. Los A y los A' funcionan mucho y les va a pasar mucho a la gente que tiene casas de 2 pisos, por ejemplo, y abajo el muro es de ladrillo y arriba es de un tabique que a lo mejor está desplazado en el eje. Entonces, como está desplazado en el eje, este muro de acá, de abajo, del primer piso, está aquí, pero el muro de arriba del tabique, pero que no es tabique, en realidad es un muro de madera, ¿no? Que la estructura funciona en base a madera. eh, Está, digamos, separado de esto, es que este se llamaría A y en el segundo piso se llamaría A', por la separación que puede ser milimétrica o centimétrica entre esos dos muros, entre esos dos ejes, ¿no? En esos casos yo aplicaría, digamos, el concepto de A, A', B, B', C, C', etcétera. Como digo, si los muros se ven como considerablemente separados, tienen un nombre distinto. Eso. José pregunta, profe, yo le pregunté por correo sobre una ventana batiente que se abría y la tenía dibujada cerrada. Y dijo que estaba bien. Ahora con lo que le preguntó una compañera, sí, lo que pasa es que la compañera me dijo que era una ventana como, una ventana, digamos, como un ventanal, como si fuese una puerta. En el caso tuyo yo entendí que era una ventana cerrada, o sea, con antepecho. Si tiene antepecho, deberían las ventanas dibujarse cerradas. En ese caso específico que preguntaba la Carla, como la cuestión es casi una puerta transparente, es que le digo que la ponga abierta, ¿no? Ahora, porque es una puerta casi transparente. Pero en el caso tuyo yo entendía de que tu ventana se abre como la que tengo yo acá, ¿no? Es una ventana que se abre, ahí está, bueno, no se ve mucho. Pero tiene una batiente para acá, incómoda me queda acá encima del escritorio, pero tiene un antepecho. Yo no podría dibujar esta ventana abierta en rigor. Eso. Más preguntas, chiquillos. Profesor, Escucho. si tengo una puerta que se abre hacia afuera y choca con con los niveles de cotas que hay afuera, ¿da lo mismo o tendré que dibujarla de otra forma? Revisa bien cuál es la distancia que dije que debería tener las cotas desde los muros. Vale. Revisa eso, porque están en en el último PDF, que decía cuál era la distancia entre el último línea de eje con el muro. Y si tú respetases esa distancia, en rigor no deberías chocarte ninguna puerta, a no ser de que tengáis un portón. Y ahí en ese caso estaríamos hablando de algo distinto. Ah, vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie se ha metido todavía con el tema de la planta ilustrativa? No, al menos yo no. Oiga, le quería hacer una consulta sobre el tema de los cimientos. Dime. ¿Me puede volver al otro lado? O sea, como a la página del lado. Ahí está. Usted dice que sale que los cimientos están como sobresalen como del muro, po. Yo Un poco. tenía entendido que como que están 2 centímetros más para adentro. ¿O me Es que equivoco? depende. Eso, lo que tú dices también es cierto. A veces están salidos, a veces están adentro, dependiendo del diseño que tenga el sobrecimiento en rigor. Claro.
Ah, ya, porque yo pensé que todos iban así como más para adentro. No. Lo que tú decís que algunos van así, como déjame correr, como para acá, por ejemplo. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Están esos dos casos. Lo que pasa es que el más común, el más económico que hace, digamos, cualquier construcción es este. El óptimo en realidad sería este, ¿no? Porque permite, digamos, una Sí. separación del muro más elegante, etcétera, etcétera. Pero sí, tienes razón. Las dos opciones existen en este rollo. Vale, gracias. ¿Más Profe, preguntas? Escucho. yo tengo una duda sobre lo ilustrativo. ¿Se puede Dime. dibujar así la casa entera vista desde afuera? ¿O se puede dibujar la planta? ¿Hay que dibujar las dos plantas o una sola en el ilustrativo? ¿En una casa de 2 pisos? Sí, Sí, tendríais que dibujar los 2 pisos. Profe, ¿cómo se dibujarían como las personitas? Es que eso me confunde mucho. Como las Las personas personitas desde habitando. Sí. así como que se verían las cabezas. ¿Se acuerdan del ejercicio de ayer que hicimos? Se vería la cabeza tuya en rigor, te verían tus bracitos, a lo mejor vais caminando y como que tus brazos hacen eso, por ejemplo. Y normalmente el pie que uno que lleva para adelante, el opuesto al del brazo, a lo mejor sería, por ejemplo, una persona caminando, sería algo así. Una persona de pie sería solamente un círculo como con una especie de huevito aquí. A lo mejor una persona que está sentada, ponen los hombros aquí aparece por ejemplo sus brazos, que está como con los brazos en sus piernas y a lo mejor sus piernas están así, por ejemplo. Estoy dibujando por el mouse, chiquillo, perdónenme. O que está acostado, pues. Puedes dibujar a alguien acostado. Por ahí, por ejemplo. Sí, algo así. La gracia que tenga precisamente el dibujo que hacen del dibujo de la planta ilustrativa es que hable más de cómo es la vida en esa casa. Sean fieles a cómo es esa vida. Van a tener unas personitas que dibujar, seguramente su núcleo familiar o con quien habitan, digamos, en esa morada, ¿no? Valoricen cada una de esas personas. No es cualquier persona la que van a dibujar, sino que van a ser ustedes mismos y con quienes viven. Entonces, si uno de los que ustedes viven se la pasa en el living acostado viendo tele, lo dibujan acostado viendo tele. Si ustedes ven a uno que normalmente lo que hace es estar en el comedor, por ejemplo, en el computador, bueno, lo dibujan en el computador. A lo mejor uno de ustedes dicen se la pasa en el baño, tiene dolor de guata, lo que sea, no importa. Ustedes dicen, a lo mejor otro se la pasa durmiendo. La idea es de eso. Y como ustedes dibujan las siluetas de las personas con las que viven, ¿no? Dibújenlos como, un poco como intenten caracterizar a cada una de esas siluetas. En ese caso, a lo mejor, yo siempre estoy vestido como de colores más oscuros, a lo mejor, y yo pintaría esta cuestión en negro, ¿no? No me voy a demorar 6 años en pintar esta cuestión en negro, pero bueno, se entiende. A lo mejor me voy a dibujar un poco el pelo así para arriba, ¿no? A lo mejor me voy a dibujar los lentes. Bueno, no me acuesto con lentes, pero algo así. La idea es que caractericen de cierto modo, no es que dibujen a la persona caricatura, no, sino que lo caractericen con algún elemento que sea como de él, ¿no? A lo mejor siempre usa uno de esos polerones Gap, por ejemplo, y dice Gap aquí, no sé. A lo mejor esta cuestión, a lo mejor esta persona es pelada y a lo mejor se le ven los pelitos por el lado, ¿no? Entonces dibujan los pelitos por el lado. A lo mejor tiene el pelo largo y no sé, pues le pintan la cabellera larga. A eso me refiero con caracterizar, como elementos sencillos, ¿no? Oiga, profe, Escucho. ¿en la elevación se dibujaba la reja o no? No, solamente la fachada de la casa. Ahí ya bueno, porque Sí, no, casi no ahí, me ahí acuerdo. sí, sería tortuoso dibujarlo. No olviden la reja, solamente la fachada. Vale, vale. La Constanza pregunta por el chat, al profe al corte se le pone cotas. Profe al corte se le pone cotas. Sí, se le pone cotas tal cual. Yo haría un tratamiento similar de lo que ocurre en la planta con las cotas, con lo que ocurre en el corte con las cotas. Pero se van a dar cuenta que en el corte normalmente informa menos cosas, informa cosas relativas a la altura. Entonces quizás se va a ver con menos cotas que la planta. Pero el tratamiento es el mismo, a eso me refiero. Así que sí, se le pone cota. Y en la elevación, con que ustedes pongan la cota desde el nivel de piso hasta la cumbre de su casa, va a estar ahí sobrará. Nada más que eso. Más preguntas. Profe, Profe,
Sí, Ya, que estaba viendo el otro día que había como una especie de regla, plantilla, que tenían los muebles de 1.50. ¿Ustedes saben uno dónde comprarlo o algo así? ¿dónde comprar una de esas? Uy, hace años que no veo esas cuestiones. Yo si buscara algo así, la buscaría en Mercado Libre. Y si no, normalmente las librerías que son como más antiguas, no las librerías más nuevas, tienen ese tipo de cosas. Esas vienen ya a escala, po. Sí, sí, Por eso. vienen a escala 1.50, sí. Sí, si quieren buscar y comprar una de esas, yo recomendaría en Mercado Libre, váyanse directo a esa cuestión. ¿Qué más? Profe, en caso que en mi casa hay una parte que todavía no está terminada, que es un balcón, pero está solamente como el marco de la ventana donde iría, ¿se dibuja tal cual? Buena pregunta. Chucha. Ah, ay, no sé. Sí, como está, yo creo. O tú cacháis más o menos si le van a poner baranda y ese tipo de cosas, y a lo mejor te aventuráis y lo dibujáis como si estuviera completo. Bienvenido. Si no, ponle como está nomás. Sí, sí, eso. Sí. Más preguntas. Profe, ¿cuál es el nombre de esta regla para buscarlo? ¿Cuál regla? La que decía Miguel con los muebles a escala. Sobre ¿Eh? la plantilla de arquitectura. Sí, esta. Hace tiempo que no veía estas cuestiones. Oye, pero hay unas que son súper caras. ¿Qué les pasa, man? Sí, sí, estas las Profe, no cacho. tengo plata para eso yo. ¿Ah? Me ¿Qué quedé sin cosa? plata para comprar eso. Puta, no, pero es que si alguien quiere comprarla, que las compre, pero en realidad no encuentro que sea 100% necesario. Uno puede dibujar estas cuestiones sin esta regla, creo yo. Bueno, igual ahí viene como la curvita a la puerta, esa cuestión ayuda a caleta. Eh, sí, sí. eh, sí, si alguien se Yo aventura a la curva comprar de las la que puerta yo la hice con transportador y después a mano con el tiralínea y no me quedó tan mal. sí, pues, si usáis un transportador, espectacular. Espectacular. Sí, sí. No sé si les recomiendo que compren esto, chiquillos, pero si lo tienen, buenísimo, buenísimo. Pero en realidad cualquiera de estas cuestiones se Es puede súper dibujar. simple los muebles, po. Sí, sí, Y a veces siquiera se entienden como los del baño, me cuesta igual un poco entender qué, po. claro, claro que sí. Bien, bien. Profe, Escucho. ah, es que en la casa, o sea, yo tengo el plano de la casa y salen como entre las puertas sale como un número, como por ejemplo 70, 65. ¿A qué se refiere con eso? El ancho. Debe ser el ancho de la puerta, ¿no? Que es como un número más grande y sale encerrado dentro de un círculo. Sale P1, P2 y abajo como Sí, el número. Sí, sí, Ya el esos ancho. son los tipos de puerta y su ancho, po. Mm, exacto, Puerta exacto. 1, puerta 2, la de entrada y la del patio, por decirlo, no es la misma, po. O la del baño y la de tus piezas no es la misma. Sí, eso lo expliqué también en la clase pasada. Cuando se hace, por ejemplo, el detalle de puerta y ventana en un plano, ¿no? Se ponen todas las puertas que se utilizan en una casa. Y normalmente, por ejemplo, uno para todas las habitaciones, por ejemplo, utiliza la misma puerta. Entonces esa puerta uno la bautiza como P1. Y mi casa tiene 6 puertas de esas, por ejemplo. Tengo la puerta de entrada y a lo mejor esa tiene un tamaño distinto y se llama P2, etcétera. Entonces en ese caso lo que estáis viendo es básicamente el ancho de cada una de esas puertas. Y cuidado, porque siempre existe una medida que es el ancho del vano, ¿cierto? Y luego está el marco y luego está la puerta. Entonces existe una diferencia de medida ahí. También puede ser que esa medida que tú ves en ese plano menciona eso, precisamente esa diferencia. De que si tú mides de muro a muro, la cuestión a lo mejor en vez de 70 te mide, por ejemplo, 80. Pero los marcos se comen 5 centímetros de cada uno, por ejemplo. Entonces la puerta te queda de 70. Eso Profe, yo pero en este caso, ¿se dibujan los marcos o se toma la distancia de la puerta o tomando los marcos?
Yo tomaría la distancia del vano como tal, o sea, el espacio que queda vacío. En esta escala, de nuevo, si nosotros estuviésemos hablando de una escala mucho más grande, sí nos veríamos forzados a dibujar el marco. Así que en este caso no se preocupen, con que dibujen más o menos el espacio y el espacio sea el que sea la batiente de la puerta, es información más que suficiente por ahora. ¿Más preguntas? ¿Qué piensan? ¿Es complicado? José, ¿estás hablando por ahí? Yo, ¿No? Sí, yo, dime. en el caso de que tenga dos ejes demasiado juntos, ¿cómo dibujaría los circulitos? Están muy Te juntos, cacho. por un diseño del muro. Tus dos ejes que están pegados, ¿es porque, por ejemplo, tení un muro como, ya tenía este muro y después tenía un muro aquí que a lo mejor es un closet, una cuestión así terrible penca? ¿No? ¿No? ¿O son dos muros importantes? Porque es re raro que exista, digamos, un muro tan cercano a otro estructural. ¿Hay alguno que se lo tabique? Es por un diseño del muro, la verdad. Es como un diseño escalonado. Ah, ya te cacho, te cacho, te cacho, te cacho. Ya, sí, en ese caso yo le pondría, como tú bien dices, dos nombres de dos ejes. O sea, por ejemplo, A y A' en ese caso. Y si es que están demasiado cerca y los círculos de arriba te molestan, para poder ponerlo como corresponde, para poder bautizarlos bien, lo que se hace normalmente en esos casos es que el subeje o el eje A' se dibuja un poquito más abajo, pero elegantemente más abajo. Una cuestión así. ¿Cachai? Ya, sí. Sí, que iba a hacer eso, pero pensé que iba a estar malo. No, es que ahí se entiende. Por ejemplo, ahí tenía el A y acá tenía el A'. En la prima como que se pone más bajito. Pero solo en estos casos que la cuestión está demasiado pegada, ahí uno como que baja uno un poquito el otro, pero el círculo un poquito, ¿no? En otro eje, un poco más abajo. Eso, Ya, ya, ya. Vale, gracias. es drama. ¿Más preguntas? Profesor, ¿usted no nos pide nombrar cada habitación? ¿Cada No, sala? Ah, no, ya. Enrico, no. Vale, gracias. ¿El ilustrativo solo de una planta o de las dos? De las dos sí tienen en una casa de 2 pisos. Y había un caso de uno de ustedes que tenía una casa de 3 pisos y ahí sí, ya el tercero ya basta, mucho. Con los dos primeros estará bien. ¿Bien? Profe, si hay una parte que del segundo piso, o sea, del primer piso que no tiene segundo piso, en la planta del segundo piso se dibuja, hay que dejar como la evidencia de que ahí está la parte del primer piso. Muy buena pregunta. Hay muchas maneras de resolver eso. Es normal que una casa que tiene 2 pisos, no todo el primer piso se convierta en segundo piso. En ese caso, lo que se hace a veces, uno, es dibujar la cubierta al lado. Yo digo en este caso no. Por ejemplo, voy a dibujar algo acá. Ustedes tienen una casa aquí y luego tienen que el segundo piso es esto, por ejemplo. Es solamente esto. ¿Cómo reflejo que está ubicado todo esto? Lo que yo haría en este ejercicio, sería poner solamente el perímetro exterior de la casa con una línea mucho más delgada, señalando de que ahí está esto, ¿no? Como dibujar eso. Solamente el perímetro de lo que ocurre en esta casa. Una línea simple nomás. ¿Para qué? Para poder ubicar ese segundo piso. Lógicamente ustedes van a poder dibujar aquí, por ejemplo, en la caja de escalera y la caja de escalera acá está en el mismo lugar y se entiende. Pero para poder organizar de buena manera su plano, es que les recomiendo que usen eso. Una línea simple nomás, que ayuda a ubicar ese segundo piso en el segundo, o sea, en el legajo de plano. Eso, como les decía, hay otras formas que es como dibujar la cubierta entera, ¿no? Como toda la cuestión con cada una de las líneas, o también existe otra que, a ver, ¿qué podría ser? Que se dibuja el primer piso, pero se dibujan los muros adentro, pero sin ningún mueble, he visto eso también.
No, con que dibujen la línea yo creo que estará bien, nada más que eso. La Ignacia pregunta, ¿en la elevación se dibujan las plantas? ¿Las plantas, a qué te refieres las plantas? Las plantas vivas. Buena pregunta, si la planta es grandota yo la dibujaría. Si alguien tiene un ficus enorme, a lo mejor lo dibujaría, pero a modo planta, o sea, a modo dibujo técnico, ¿no? Pero si es un maceterito así, no creo. Yo tengo otra duda. Dime. Desde el segundo piso, en la zona donde está la escalera, hay como una especie de balcón que tiene barandas, que uno puede mirar toda la escalera desde abajo y parte del primer piso. ¿Cómo se Ujú. dibuja esa escalera? ¿Con un pequeño borde o cómo? O Sí, sea, sí. perdón, la baranda. Sí. Dibújala con el ancho que tenga la baranda. Si es que esta cuestión es una cuestión de, por ejemplo, de fierro, eh, hazle el ancho de ese fierro, ¿cierto? Si es que este pilar a lo mejor tiene pilares y este pilar a lo mejor remata de forma redonda abajo, a lo mejor yo dibujo esa base aquí y dibujo esa base acá, ¿no? Pero estoy haciendo trampa porque es computador, pero pondría por supuesto el fierro final a lo mejor de mi baranda cubriendo esa parte del círculo, ¿no? A lo mejor sería así, estoy imaginándome un tipo de baranda así. Como es escala 1.50 se permiten ese tipo de detalles, pero detalles simples. A lo mejor tú tenías una baranda que es esto, pero en vez de que es redonda la cuestión es cuadrada a lo mejor, como recibe. Y a lo mejor está solamente en un lado, no está en ambos lados, y a lo mejor este fierro agarra la losa y uno puede ver ¿cómo se llama? La escalera que en este ejemplo, a lo mejor yo me la imagino como que los escalones están para acá. Estoy dibujándolo como súper grande, voy a achicarlo un poquito. Espérenme un poco. Ahí. Y ahí están como los escalones, ¿cierto? La misma distancia. Misma distancia. Una cosa así. Y por supuesto que esto tendría una valorización de línea un poco mayor que la de los escalones, ¿cierto? Porque los escalones están mucho más abajo. A lo mejor una cosa así. A lo mejor no tanto. A lo mejor me excedí. A lo mejor solamente eso. Y a lo mejor... Claro, y aquí se vería la flecha de la escalera. Bueno, la escalera a lo mejor es mucho. Hay que pegar en la cabeza, sí. Pero sí, la baranda la idea es dibujarla e imitarla dibujarla según como está hecha. Midan esa baranda, ¿no? Ese ancho que tiene, ¿no? De ser, no sé, 3 centímetros, 4 centímetros a lo mejor. Con dibujarla así estará bien, no importa más que eso. Así que eso, más preguntas. Profe, Carla. esta, voy a... ay, espérame. Se ve no, para el otro lado. Ay, no sé, ya, a ver, esa ventana se dibujaría como una sola o la dibujaría de 3. De 3, pues. A ver, tendríais que De 3. dibujarle marquito afuera, marquito al medio, marquito al medio, marquito afuera. Ah, ya. Y esta de Sí. acá, a ver, voy a... Ahí sí. A ver, estas otras, a ver. Si se dibujarían de la misma manera, por ejemplo, esa, ay, ¿por qué salgo yo? Esa de ahí, esa, y esta de acá, de Ujú. arriba, ¿se verían de la misma manera o...? En rigor, toda ventana se dibuja con sus marcos. Y si tú tienes una ventana que está al lado de la puerta, ¿no? De la puerta principal, a lo mejor en ese caso, como lo expliqué en la clase pasada, se dibujan los dos marcos al lado y la pequeña ventana y la puerta al lado. Se entendería de que en rigor el marco de la puerta está enlazado con el marco de la ventana. Entonces, por eso es que como había explicado en la clase pasada, era marco de ventana, y luego se dibuja, bueno, la puerta quizás está abriéndose hacia el otro lado, como una cuestión aquí.
como algo así. Claro, es que yo eso lo había visto como que si fuera todo una, pero como son separadas, por eso yo lo pregunté realmente por si era de igual forma era así. No, es que, de nuevo, por la escala en la que estamos trabajando, es que se dibuja la ventanita y la puerta al lado. Si estuviésemos hablando de un plano en escala 1 a 100, a lo mejor ahí se obviaría. Ya, entonces de la misma forma, ya, era eso, profe, gracias. Dale. ¿Profe, los guardapolvos se dibujan? No, en escala 1.50 no. Y en el caso del techo, o sea, del cielo, si tengo viga a la vista, ahí tendría que dibujar como en la línea de la viga y de la tabla. ¿En el corte? Sí. ¿En la ¿Sí? planta? No. Ah, ya. Gracias. Dale. ¿Profe? Yes. Sí, en mi hoja donde dibujé el plano y mi casa es un poco grande, podría hacer para que me quepan bien las cotas, como el espacio entre cotas más pequeño que el que sale propuesto en el... ¿cómo dice usted? Podría, pero que te quede legible. Ya. Más preguntas. Profe, en las plantas de escala 1 a 50 van dibujados los lavaplatos y esas cosas. La plato se dibuja como lo mencionaba en la clase de los mobiliarios. Se dibuja como el espacio donde uno lava los platos, el hoyito por donde se da el agua, y normalmente la rendija que se pone al lado donde uno seca los platos. Pero ahí está en ese PDF, cómo dibujarlo. Sí, lo sé. Pero mi pregunta era esa, si se dibujaban en las plantas. Sí, pues. Sí. Sí, va todo, ya, vale. Sí. Profe. Yes. Una duda del ilustrativo, visto desde afuera, por ejemplo, si mi techo se une con el de mi vecina, ¿cómo se haría? En el ilustrativo no te pido que dibujes techo en realidad. El ilustrativo, pero hay que dibujar la planta, sea como en el técnico, solo con todas las cosas. Sí. Ah, ya. Yo pensé que había que dibujar visto desde afuera. O sea, No, si una planta, he visto desde arriba. Si hablásemos de una elevación sería otro rollo. Más cosas. Marcelo dice, las ventanas de Windows, ¿cómo se dibujan? Eso lo expliqué en una clase pasada, Marcelo. Ve la explicación que di ahí porque, a ver, era más o menos, uno tiene un muro acá, por ejemplo, estoy pensando en un bow windows que es esquina, uno dibuja la superficie de donde está el bow windows, es básicamente, la respuesta a esto es, se dibuja como se ve. A esto se le añade el marco, a lo mejor de la ventana que va acá, el marco viene hasta acá, el marco a lo mejor llega hasta aquí, por ejemplo, y luego llega hasta acá, y luego vuelve hasta acá. Después de eso uno dibuja las ventanas tal cual fuese cualquier ventana, una cuestión así, la otra línea para acá. Esto ya lo había explicado. Por mientras pregunten otra cosa. ¿Profe? Yes. En los cortes yo tengo que señalar el nivel de piso, que sería 0, y la altura también de la casa, ¿no? Sí. Y se dibujaría también las cotas de eje a eje, ¿o no? Así como hacia arriba, arriba del techo, por decirlo así. Buena pregunta. Mira, Sí, en rigor sí. En rigor sí. Vean el ejemplo que les mostré de las elevaciones. Porque ahí aparecen algunos con corte, con los ejes, ¿cierto? Y aparece la distancia entre ejes también en la elevación. Ahora les insisto, el corte lo que busca hablar en un legajo de plano es hablar lo que la planta no habla. Y en ese aspecto lo que habla son alturas de cosas. Quizás sería redundante poner la medida de los ejes, ¿cierto? La distancia entre los ejes en el corte si ya está en la planta. Pero sin embargo, eso también aseguraría a ustedes de que ustedes entendieron el encargo. O sea, de que saben que el eje que está
en un sentido en la planta, también está en otro sentido en el corte. Entonces, en rigor no es necesario que pongan esa cuestión, pero si la ponen, no haría nada más que corroborar que ustedes cacharon. Vale, Más perfecto. preguntas. Bien, si no hay más preguntas, el resto de la clase significa tiempo para que ustedes sigan trabajando. Por supuesto, insisto, pueden seguir enviándome correos con las preguntas que vayan teniendo. Yo apenas veo el correo, lo voy respondiendo. Así que, nada, terminen Profe, luego los planos, chiquillos. Escucho. profe, antes, ¿para cuándo quedaría fechada la entrega de este trabajo entonces? Sigue la misma fecha del 6 que tengo anotado yo, 6 de mayo. Sigue, sí. ¿Podría Si no me corroborarme? equivoco, el 6 de mayo. Tendría que revisar. Sí, el 6 de mayo parece que era. Ah, no, nada. Se me olvidó. El próximo jueves. El próximo jueves, sí. Sí. Y los Terminen detalles, luego las disculpe, plantas técnicas, si lo que importa es lo ilustrativo. Ahí es donde o sea que el lunes podríamos seguir revisando. sí, sí. Les queda una última revisión, creo yo. Profe, ¿no quedarían 2? ¿Por qué 2? Porque es el jueves 6 a las 23:59, o sea, sería casi el viernes. Sí, sí. Bueno, en Entonces realidad... también el jueves... ¿Ah? Sí, tenéis razón. El jueves en realidad también podría ser corrección, pero ahí corrijan Ahí cuestiones. sería ya como nada casi, po. Claro, porque si estáis preguntando cómo dibujar un eje el jueves, estáis re mal, creo yo. Claro. Sí, en rigor tiene razón la Carla. El jueves también sería una instancia de corrección, pero de preguntas mucho más chicas, yo creo. Sí, el jueves próximo se entrega esta cuestión antes de las 23:59. Ahí lo puse. Así que tienen todo el día el jueves también para seguir trabajando en esto. Insisto, terminen luego lo técnico para que hagan lo ilustrativo. Eso les va a demandar un poco más de tiempo. Y eso, nada más por mi parte. Profe, que le pregunte, ¿cuándo se entrega lo de taller? Buena pregunta. ¿Cómo se llama? Con el Cristian estábamos hablando, todavía no cachamos, todavía estamos conversando, porque depende de los avances que ustedes hagan. A ustedes no les conviene entregar muy tarde taller. Ese es mi comentario, porque eso les demandará que los trabajos que vienen después se van a hacer en menos tiempo. Pero nosotros, según lo que veamos avance mañana viernes, es que nosotros vamos a decir si es que la entrega va a ser el lunes 10 o el viernes 14 de mayo, antes de nuestra semana de libertad. Pero sería la segunda semana de mayo, ¿sí o sí? En rigor sí, en rigor sería la segunda semana. Semana de libertad. De semana de pseudo libertad. ¿Cuándo es? Es la semana que empieza el 17, es la semana donde está el 21 de mayo. Ah, ya. Eso es para todos, ¿no? Entiendo que sí. Ya, vale. Oiga, profe, el ilustrativo, ¿los muros van llenos o no? O sea, achurados por dentro, ¿no? Les di la opción de que fuese blanco, negro o gris. Está escrito. Ya. Vale. Ustedes eligen. Gracias. Profe, Bien. ¿Nada más? si tengo una ventana que no es de vidrio, sino que es como de un material que, si no me equivoco, se llama acrílico, ¿se dibuja igual que una ventana normal o Igual. dibujado de manera eso? No, igual. En esta escala se dibujaría como una ventana. Si estaríamos de nuevo en una escala mucho más cercana, a lo mejor en un escantillón, ahí sería necesario precisar de que es un acrílico en vez de un vidrio. Pero sí, igual. Y en el dibujo, ¿cómo se dibujaría una lavadora para informar que es una lavadora y no ser solo un cuadrado? O sea, ¿Tiene algo en especial o solo se dibuja el cuadrado? Con una línea atravesada y una L. sí, he visto lavadoras que son así, he visto lavadoras que lo que se dibuja son como los botoncitos al frente que tienen a veces, como con unos circulitos. No sé, como una cuestión así. Espérame. Una cuestión así, como que le dibujan eso y le dibujan una línea acá, como que si es que una lavadora que se abre por arriba. También he visto otras en otros planos que ponen I y una con una L. ¿Ah? Una secadora con una S.
Hay hartas formas. Yo la dibujaría, yo la dibujaría así como esta. Normalmente la dibujo algo así como esta. Y el refri también, es terrible feo por arriba. Uno es como un cuadrado y con una línea. Pero el dibujo técnico es así. Si hablásemos del dibujo ilustrativo, ahí le pondría más cachaña. A lo mejor que tengo arriba el refri, pensaría que a lo mejor acá está la caja de cereales de, no sé, aquí, por ejemplo. A lo mejor hay una cuestión, unas monedas que se nos olvidaron, que están ahí, hay unos papeles, qué sé yo, hay unas cajas, hay un florero, a lo mejor cualquier cuestión. En la planta ilustrativa jugaría con eso, con lo fome que es el refrigerador. A lo mejor también dibujaría como el marquito, si se me permite, hasta dibujaría como cierto relieve, hablando de que esta cuestión está llena de imanes, por ejemplo. No sé. Pero eso en el ilustrativo, en el técnico es re fome, así como está. Bien. Profe, Yes. por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un eje que es lineal, o sea, y de una línea continua y el otro que no, que es como así, como puro pedacito chiquitito? ¿Un eje? Sí. El eje siempre se dibuja punto línea, punto línea. Ah, ya. Siempre. Es como una especie de convención de comprensión entre todo el mundo. Todos dijeron, la cuestión se dibuja punto línea, como está acá. Nunca un eje en rigor se va a dibujar que no sea de otra manera así. Y uno que sea solo punteada, ¿qué significa? Puede significar algo que está proyectado, algo que está más arriba. O escondido también. Como en el caso de la escalera, ¿cierto? En el caso de la escalera, exacto, como dice el ángel. Sí. Es como digo, una convención. Las líneas tienen una valorización y tienen, si es que son punteadas para las cosas que están proyectadas, que están más arriba o que están ocultas, etcétera, etcétera. Punto línea significa eje. Ahí no tenemos nada que opinar. ¿Sí? Es como, bueno, eso es. Un eje, un punto línea tiene, un crucero un poquito más ancho en algunos casos. Y digamos, la línea normal es para los objetos que nosotros estamos dibujando dentro de la casa. ¿Qué pasa si nosotros dibujamos un eje continuo? Cualquier persona va a entender que ahí hay algo, un cable, un no sé qué, una diferencia de nivel, por ejemplo. Eso tendería a generar equivocaciones en la obra. Entonces, por eso es que es importante respetar como esos convenios, ¿no? Esos códigos que mencionaba en clase. Marcelo pregunta, si comparto muro con mi vecino, ¿ese muro lo coloco punteado o normal? ¿O cómo sé la medida de eso o no la coloco? Yo comprendería que el muro que comparto con mi vecino debería ser del más o menos el mismo ancho que el resto de los muros de mi casa, los principales, y lo dibujaría entero. Eso. Profesor, a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, los demás muros de mi casa son de 0,15. Ajá. Y el muro que comparto con mis vecinas es de 0,7. ¿0,7? Es de Dice 0,07. 007. Ah, como un tabique. Es una pandereta. Sí. Ya. O sea, pero eso estaría bien, ¿cierto? Sí, porque es una bandereta, exacto. Sí. Ah, pero ahí ya. tú cachai el ancho. Sí, está bien. Oiga, profe, ¿no sería algo así, mire? A ver. Espérame. A ver si se ve malito, pero... ¿No sería como algo así? En una elevación, exacto. Ah, Sí, yo estaba hablando en un corte. O sea, perdón, más que un corte en una planta. En una planta. Ah, en una planta se ve... Ah, ya, sí, cacho. ¿Y en el caso del techo, profe? ¿Cómo? ¿Y en el caso del techo, cómo lo hago por el tema de los aleros? Porque en la parte que se junta, no tengo alero ahí, pues. No se le ¿Estamos hablando de planta o estamos hablando de elevación? Viéndolo como de la parte del techo, para las casas que van juntas. ¿Vista de chumbre? Eso es, entiendo que es planta, entonces. Sí. Yo creo. Sí, si fuese una planta, tú tenés tu casa, ¿cierto? Y acá está la casa de tu vecino. Ya, imaginen que está todo dibujado adentro. Sí, tengo un alero, el cual yo voy a dibujar con línea punteada. Y el alero tiene esta forma, por ejemplo. Y obviamente no me voy a poner a dibujar el alero del vecino. Yo, como esta cuestión es una línea punteada, ¿no? Que no es como línea de eje, sino que es línea punteada. Déjenme corregir esta cuestión. Una cosa así. Sí, mi planta concluiría así.
separado y esa línea queda ahí volando. Gracias, profe. Dale. Profe, esas líneas tienen que tener todas la misma medida, ¿cierto? Idealmente sí. Ya. Y lo otro que le iba a preguntar, ahora me acordé, que la elevación la altura de la casa por dentro en el corte iría por dentro o por fuera. Por fuera. Por Ya. fuera, por fuera. Para mayor elegancia. No, sí, por fuera, por fuera. Bien. ¿Más preguntas? Yo entendía que se hacía por dentro. Sí, es que, mira, lo que pasa es que les digo, traten el corte como si fuese una planta. Y en el corte, y en la planta ustedes tienen muchas líneas de ejes que están afuera, ¿no? Que ponemos dentro el último muro y los circulitos de los ejes. En el corte ustedes pueden hacer en rigor lo mismo. Ahora, si es que existen algunos recintos de su casa, que de nuevo estamos hablando de cuestiones específicas, que a lo mejor tienen muchas alturas distintas, en ese caso correspondería, creo yo, medir la altura de cada uno de esos recintos, digamos, dentro. Pero si la cuestión es una casa que todo tiene la misma altura, con poner la cuestión abajo, afuera, elegantemente, basta y sobra. De nuevo, lo que importa es que sea legible el plano. Eso es lo que importa, chiquillos. Si ustedes dicen, yo voy a poner esta cuestión afuera, pero me desordena todo, entonces póngalo adentro. Y viceversa. Si ustedes lo ponen adentro, pero le desordena todo, pónganlo afuera. Sigan un poco esa regla de las 4 líneas de eje, de cotas que le hablan en clase. Eso normalmente como que deja la cuestión ordenada. Bien. Profe. Sí. Para cuando hago un cambio de material, como sé, cuando estoy dibujando un muro, la valorización de línea es la que me indica ese cambio de material, ¿o no? No, en esta escala no nos interesa el material, solo nos interesa el ancho. En esta escala, insisto, chiquillos, si hablásemos de planos mucho más cercanos, estaríamos hablando de otra cosa. Ahí estaríamos dibujando la estructura interna que tendría dicho muro. Pero en esta nos interesa que solamente tú seas capaz de determinar de que este muro que estoy dibujando aquí mide 20, por ejemplo, y luego tiene otro de 20, y luego este tiene uno de 7, por ejemplo, 20, 27. Y lo dibujo así nomás, solamente como un completo, ¿no? Como un sólido entero, ¿no? Solo dimensional. Solo dimensional, exacto. De nuevo, porque esta escala habla de ello. Gracias, profesor. Dale. Ya, ¿más preguntas? ¿Cerramos? Profe, yo tengo una última pregunta. Dime. Vuelvo a repetir el tema de la reja, porque en la elevación yo tengo un techo, o sea, un techo en el patio, al entrar a la casa, que está firmado por la reja, po. O sea, y no sé si en la elevación tengo que hacer el techo, pero lo hago afirmado con qué, po. Va a estar afirmado por unos pilares que están ahí nomás y no están al frente nomás, pues se vería como feo, po. Sí, es verdad, es verdad. Yo en ese caso, que es re específico, elegiría entre poner, o sea, lo único que no elegiría sería que dibujara ahí la reja. Sí. Elige entre dibujar la cubierta flotando sin los pilares o dibuja la cubierta con los pilares y únicamente los pilares, o ignora la cubierta y dibuja solamente la fachada sin esa cubierta. Eso mismo, esto no está desde siempre, pues hace poco está. Sí. En tu caso yo no la dibujaría. Ya, vale. Gracias. Dale. Bien. Ya. A trabajar, chiquillos. Cualquier cosa, a mi correo. También pueden escribirme por Teams, no tengo ningún problema. Buena suerte. Chao, profe, gracias. Vale, gracias. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual, cuídense. Chao, profe, gracias.